Creo que nuestro país es un poquito mejor y lo vivo con normalidad democrática, conociendo bien que estuvimos ante una de las dictaduras más sangrientas y más brutales que se conocieron en la historia. Estas eran las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una entrevista en Televisión Española. Palabras que no han pasado desapercibidas para los historiadores que, sorprendidos, se echaban las manos a la cabeza tras semejante afirmación. Soy Belén Montes y hoy en el debate, la historia contradice a Yolanda Díaz. ¿Cuáles han sido las dictaduras más sangrientas de la historia? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Yolanda Díaz anunció hace tan solo unos días y visiblemente emocionada la retirada de las medallas al mérito en el trabajo a Franco y a otros 9 dirigentes de la dictadura como Juan Yagüe, José Luis Arrese o Félix Huarte, procurador de las Cortes franquistas, en virtud de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática. Y este es, según la propia ministra, el inicio de una larga lista a la que se unirán al menos 62 personalidades que tienen, como dice, las manos manchadas de sangre. La dictadura de Franco se sucedió en España tras el fin de la Guerra Civil en 1939 hasta su muerte en 1975. El poder que ostentó Franco a lo largo de todo su gobierno fue el mayor jamás antes acumulado en una sola persona en la historia de España. La cifra de fallecidos y desaparecidos durante la dictadura franquista se sitúa en torno a las 150.000 personas. Se sitúa entonces, como afirma la ministra Yolanda Díaz, entre las dictaduras más sanguinarias de la historia. La historia universal arroja cifras escalofriantes sobre quienes han sido los dictadores más sanguinarios y despiadados de la historia. El ranking lo encabezan 3 hombres que suman entre todos 118 millones de personas asesinadas. En primer lugar, con 78 millones de fallecidos durante su mandato, se encuentra el líder de la revolución comunista en China, Mao Zedong. Le sigue Joseph Stalin, que como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952, acabó con la vida de 23 millones de personas. Y en tercera posición se encuentra Adolf Hitler, quien exterminó a 17 millones entre 1941 y 1945. Los estudiosos en la materia son los que más datos manejan y quienes realmente pueden rebatir las palabras de la ministra Díaz. Saludamos en primer lugar a don Luis Eugenio Togores, historiador y colaborador del debate. Luis Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Acabamos de nombrar 3 dictaduras más sanguinarias de la historia: Mao Zedong, Joseph Stalin y Adolf Hitler. Son 3 ejemplos, pero hay muchos más, ¿no? ¿Qué otras dictaduras dejaron a su paso millones de muertos? Bueno, vamos a ver, ¿dices en la época contemporánea? Sí, siglo XX. Hombre, vamos a ver, es que esas 3 se disparan a unas cifras verdaderamente enormes, pero por ejemplo Pol Pot en Camboya, es decir, los Jemeres Rojos tienen probablemente cerca de 3 millones de muertos, ¿no? Que es una cifra, no les pone con los grandes campeones como Mao, Stalin y Hitler, pero digamos le permite jugar en primera división. Luego, por ejemplo, nadie cuenta, por ejemplo, la matanza por los turcos de Armenia. Es decir, los turcos, los armenios cometen unas matanzas también de varios millones de personas, ¿sabes? Que normalmente nadie se acuerda de eso, ¿no? Y entonces también tenemos que ver a los gobiernos turcos de principios del siglo XX. Yo creo que es otra de las matanzas importantes sobre las minorías armenias. Uh-huh. También en África, ¿no? Bueno, en África yo creo que la matanza por excelencia, yo creo que así digamos de los tiempos más próximos sería las guerras entre Hutus y Tutsis, que yo creo que ahí también hay varios millones de muertos, ¿no? Por poner digamos algunas relativamente cercanas, porque esto al final son a finales del siglo XX. Es decir, son matanzas, digamos, siempre por encima de más de 1 millón, ¿no? Las que hemos estado citando. Pero, bueno, de hecho, entre Mao, Stalin
superan, y los otros regímenes comunistas superan los 100 millones de muertos. Entonces, ¿puede incluirse la dictadura de Franco entre las más letales de la historia? Bueno, yo creo que no. Vamos a ver, si lo que estamos viendo, si es cuantificando por cantidad de muertos, pues digamos que sería digamos, la represión franquista después de la guerra civil es de tipo medio, es decir, no hay muchos muertos. Es decir, ahí sabes que el debate hablan desde algunos autores hasta de 300.000 y otros lo ponen en 50.000. Realmente todavía no tenemos un estudio exacto de los muertos que hay, pero sí conocemos que la mayoría de los estudios que se han hecho sobre las penas de muerte que hay después de la guerra civil, muchas de ellas son condenados a muerte, pero luego no se cumple. Es decir, la condena a muerte se indulta, luego se cambia por cadena perpetua. Esas cadenas perpetuas hay diferentes, digamos, amnistías, y al final son gente, digamos, que está relativamente años en la cárcel, 10, 12, etcétera. Por poner dos ejemplos de esos, uno es el abuelo de Pablo Iglesias, que eso es condenado a muerte, y sale el año 42 o 43, si no me falla la memoria, para ir a trabajar a los sindicatos verticales de José Antonio Girón, del falangista José Antonio Girón. Y otro, por poner también otro caso muy conocido, es el famoso portero del Valle de los Caídos, condenado a muerte por asesinato de varios curas, y es el famoso que tenía el apodo de Matacuras. Pues Luis Eugenio Togores Sánchez, historiador, profesor y colaborador del debate, muchísimas gracias. Venga, buenas noches. Don José Luis Orellas, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo y doctor en Historia por la Universidad de Deusto. Don José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas, pues un placer. Igualmente. Acabamos de escuchar al profesor Togores desmentir a la ministra Díaz. ¿Coincide con él cuando dice que la dictadura de Franco no fue de las más sanguinarias? Pues coincido plenamente, porque después de tener en cuenta que fue una guerra civil, y que todo el mundo sabe que después de una guerra civil habitualmente se suele tener, bueno, pues un comportamiento con los vencidos de una manera fuerte, desde luego no fue en ese caso, aunque hubo, por supuesto, pues algunos ajusticiamientos en ese sentido. Pero, por ejemplo, las cifras que salen un poco para justificar, ¿no?, un poco el llamar al anterior jefe de Estado, podemos decir, como un asesino o un genocida, que incluso se dan unas cifras de 200.000 hombres. Bueno, es que 200.000 hombres es la rendición del ejército republicano entero el 1 de abril de 1939. O sea, es como si hubieran masacrado el ejército entero republicano nada más rendirse, lo cual no sucedió, ¿no? O sea, sí podemos evaluar que hubo cerca de 24.000 penas de muerte, de las cuales se aplicaron pues cerca del 50%, 60%, ¿no? A poco que le añadamos alguna muerte fuera de eso, más o menos estaríamos en esas cifras, ¿no? El mundo ha sufrido la barbarie de personajes que se veían, pues como decimos, ¿no?, con la potestad de arrebatar la vida a las personas. ¿Cómo muestra la historia a estos literalmente asesinos? Hombre, desde luego es lo que denominamos un poco como sistemas totalitarios, ¿no? Y esencialmente, bueno, por los grandes movimientos, como ha sido, bueno, pues el sistema comunista allí donde ha imperado, en la Unión Soviética a través de la red de los Gulag, o la época maoísta de China, con muchos de los satélites, por ejemplo, quizá Camboya en tantos porcientos, con la dictadura de los Yemeres Rojos, han sido de las más sanguinarias, ¿no? O sea, aquellos sistemas que han tenido campos de concentración con campos de exterminio, sabemos perfectamente lo del Tercer Reich alemán, pero también esos países comunistas, claro, ahí desde luego las pérdidas humanas las estamos contando por millones. Si nos vamos a un país como Camboya, bueno, es que exterminaron a 1/3 de la población. O sea, es que eran 9 millones y 3 millones dejaron de existir. O sea que estamos hablando de otro tipo de categorías, ¿no? Pues don José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo y doctor en Historia por la Universidad de Deusto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Las
Las dictaduras que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX en el mundo terminaron con la vida de millones de personas, millones que murieron o por defender una causa o llevar simplemente las ideas diferentes a los líderes de cada país. Sin duda fue uno de los males del siglo pasado que por desgracia sigue vigente en los países donde la democracia no existe y donde sus gobernantes se ven con el derecho a decidir sobre la vida de sus gobernados. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.